Después de hacer un poco de deporte, comenzamos esta mañana en Espíritu Canal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos convocas a la existencia, a abrir nuestros ojos. Es una bendición, aunque el día amaneció un poco nublado, nosotros tenemos el corazón lleno de esperanza y de bendición. En este jueves sacerdotal en que encomendamos a todos los pastores del mundo, en especial te pedimos encarecidamente por la salud del Santo Padre el Papa Francisco, que se encuentra enfermo. Dale por favor la fortaleza de poderse levantar, de poder estar mejor, para que nos siga dirigiendo como un buen pastor, como lo ha sido hasta ahora. En el nombre del Señor, dale la salud y la paz. Y por supuesto a todos nosotros, el brillo y la energía de volver nuevamente a salir y a entender que somos un camino de sinodalidad en esta iglesia y en el mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos, ya empezamos. Esto se llama Espíritu Canal. Bienvenidos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 27 al 33. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces se les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy a mí siempre me ha sorprendido este pasaje porque primero el Señor alaba, bendice las palabras que Pedro está diciendo porque no lo ha revelado sino el Espíritu. Tú eres el Mesías. ¿Quién dice la gente que soy yo? Muchas cosas. ¿Y quién soy yo para ustedes? Bueno, pues yo soy el Mesías. Dice Pedro: sí, Señor, tú eres el Mesías. Esto no te lo ha revelado cualquier hombre, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Y más adelante lo llama Satanás. Apártate de mí, porque sus palabras ya no son inspiradas por el Espíritu, sino es legado de los hombres. Persuadirlo para no morir en la cruz. El Señor quiere que sus discípulos de ayer y de hoy establezcan con Él una relación personal y así lo acojan en el centro de sus vidas. Por este motivo los exhorta a ponerse con toda la verdad ante sí mismos y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cada uno de nosotros está llamado a responder en su corazón, dejándose iluminar por la luz del Padre que nos da para conocer a su Hijo Jesús. Y puede sucedernos a nosotros lo mismo que le sucedió a Pedro: afirmar con entusiasmo: tú eres el Cristo, cuando Jesús les dice claramente aquello que dice a los discípulos, es decir, que su misión se cumple no en el amplio camino del triunfo, sino en el arduo sendero del siervo sufriente, humillado, rechazado, traspasado y crucificado. Entonces puede sucedernos también a nosotros como a Pedro y protestar y rebelarnos, porque eso no contrasta con nuestras expectativas humanas, con las expectativas del mundo. En el Evangelio de hoy, vivamos la cruz. En el tema de hoy, reconociendo que el pecado promete oro, tomemos el hijo pródigo, esa parábola de Lucas 15, 11 al 32. En la parábola del hijo pródigo, el hijo pide la parte de la herencia que le toca y el padre queda reducido a un simple transmisor de un patrimonio. Lo único que al hijo le interesa del padre son los bienes. ¿Conoces hijos así, que solo buscan al padre por los bienes? Nunca los ayudan, nunca los cuidan, nunca ven por ellos, pero a la hora de la herencia están ahí a ver qué les va a tocar, a ultranza, sin haber hecho ningún esfuerzo. No buscan consejos, no buscan valores, ni su cariño. Piden su parte de la herencia como si su padre estuviera ya muerto, ni siquiera se ha muerto este padre. Lo que más debió herir el corazón del padre fue la ingratitud, la arrogancia inherente de todo pecado que queda ahí especialmente manifiesta. Y se fue lejos. Hay dos maneras de irse lejos: de golpe, por una ruptura clamorosa con Dios, pecado mortal, o a pequeños pasos a base de componendas, de omisiones, de justificaciones, es decir, pecados pequeños, pecados veniales, que si los sumamos con esa tibieza habitual, el resultado en el fondo no es muy distinto. Nos encontramos lejos de Dios. Con unos toques magistrales queda descrita toda la parábola del pecado.
El pecado te promete oro y el moro, te da ilusión de eternidad y al día siguiente hace que te encuentres disputando las bellotas de los cerdos. San Pablo dice que el salario del pecado es la muerte, Romanos 6:23. La muerte ante todo de la libertad, el pecado deslumbra con la promesa de libertad, y lo que al final da el pecado es la esclavitud. Quien peca es esclavo del pecado. Juan 8:34. El hijo pródigo reconoció su error, volvió a entrar en su corazón. El pecador al alejarse de Dios se aleja de sí mismo. Para volver a Dios hay que empeñarse por volver a entrar en uno mismo. Este es el momento decisivo. Por las palabras que dice el joven, se ve que su arrepentimiento es sincero, no es un cálculo humano. Y en eso está la diferencia. El cálculo y las falsas expectativas de sentimientos de culpa tienen como objeto no lo que está mal a los ojos de Dios, sino lo que está mal a los propios ojos o a los ojos de la sociedad y de su convencionalismo. El sufrimiento y la enfermedad constituyen muchas veces para el hombre una ocasión para meditar a fondo en su propia vida. La Escritura hace de ello un principio general. Quien ha sufrido en su carne ha roto con el pecado. Primera de Pedro 4:1. La parábola continúa con el regreso del hijo pródigo. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello. Ningún reproche por haber derrochado la herencia es propio de una madre al acoger así al hijo extraviado, que vuelve a casa arrepentido. Aquel padre no cabe en sí de alegría. Lo mismo que una madre se siente feliz cuando ve la primera sonrisa de su hijo, así se alegra Dios cada vez que un pecador cae de rodillas y le dirige una oración hecha de todo corazón. Precisamente en esto reside el aspecto más revolucionario de la parábola. ¿Por qué tiene que pasar más en la balanza una oveja que todas las demás? ¿Por qué hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan convertirse? La explicación la da el poeta. Aquella ovejita al perderse hizo temblar el corazón de Dios. Dios temió perderla para siempre, temió verse obligado a condenarla. Este miedo hizo nacer en Dios la esperanza, y la esperanza, al verse hecha realidad, produjo alegría. Dios tiene mucha confianza en el ser humano. El error del hijo mayor fue pensar que el haber estado siempre en casa de su padre y haberlo servido en todo no era un privilegio, sino un mérito suyo. No era una alegría, sino un trabajo. Más que como hijo, se comporta como un mercenario, cree que su padre está en deuda con él. Cerremos aquí nuestro comentario. La realidad es más bella que la parábola. En realidad el hijo mayor no se quedó en casa, sino que se fue él mismo en busca de su hermano. Jesús es el hermano mayor que comparte la ansiedad del Padre y sale en busca de los hijos de Dios, que andaban dispersos. Juan 11:53. Y dice, quítate el traje sucio, aparta de ti la culpa, y que te vistan de fiesta. Zacarías 3:1-5. ¿Cómo ganarían en eficacia nuestras confesiones si tuviésemos el valor de bajar de una vez y por todas hasta la raíz? ¿Qué es donde se decide la orientación de una persona? ¿Por Dios o contra Dios? Las grandes vueltas a Dios, al menos en la Iglesia Católica, se han sellado siempre con una confesión liberadora de la que el hombre se ha levantado con la sensación de haber vuelto a nacer. San Agustín dice, con el Espíritu Santo el placer consiste en no pecar, y esto es la libertad. Sin el Espíritu el placer consiste en pecar, y ahí está la esclavitud. En el tema de hoy. En Santos y Conversos, junto con su hermano el pequeño Francisco y su prima Lucía, Jacinta Marto componen la tríada de pastorcitos a los que se les apareció la Virgen María en Fátima. Francisco nació en Ajustrel el 11 de junio de 1908. Jacinta vino al mundo en esa misma localidad el 11 de marzo de 1910. Lucía era la mayor, nació el 22 de marzo de 1907. Fue la superviviente de los tres. Falleció el 13 de febrero del 2005. Ella y los dos hermanos compartían confidencias, jugaban y rezaban unidos mientras cuidaban el rebaño, estos humildes pastorcitos. Lucía les hablaba de Cristo. El prodigio que aconteció con los niños se produjo entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El lugar elegido por la Virgen para hacerse presente ante ellos fue Cova de Iria, hoy Portugal, como le sucedió a otros videntes. Los pastorcitos también sintieron su corazón henchido de amor por Dios y por la humanidad, disponiéndose a ofrecer sus sufrimientos para rescate de todos los pecadores. Sus desdichas aparecieron desde el primer instante en el que hicieron partícipes a otros de la celeste visión. Fueron objeto de malas interpretaciones y calumnias, perseguidos y encarcelados, pero todos lo soportaron con paciencia y humildad, dando pruebas de heroica fortaleza pese a su corta edad. En particular, Francisco actuó con hombría cuando fueron amenazados de muerte,
a menos que declararan falsas las apariciones. Él infundió valor a Jacinta y a Lucía, los tres se mantuvieron firmes. Si nos matan no importa, vamos al cielo, decían. De forma específica se hizo patente su espíritu martirial cuando le engañaron llevándose a su hermana, a la que supuestamente iban a sacrificar. No se preocupe, no les diré nada, prefiero morir antes que eso. También fue palpable su inocencia evangélica y candor en el transcurso de sus enfermedades. Siempre deseo consolar a Dios y a la Virgen en lo que ellos padecieron. Y en su tristeza, sus frases eran: «Nuestro Señor aún está triste. Tengo tanta pena que Él esté así, lastimado. Le ofrezco cuanto sacrificio yo pueda». Confió a su prima. El padre se llevó tempranamente junto a él a este pequeño santo el 4 de abril de 1919. Su hermana Jacinta, impresionada también por la pavorosa visión del infierno, oraba por la conversión de los pecadores. «Qué pena tengo de los pecadores, si yo pudiera mostrarles el infierno». Ella, como su hermano y su prima, no ahorró mortificaciones ni sacrificios. Las apariciones pusieron al descubierto su espíritu misionero. Así como Francisco experimentaba inclinación a consolar a Dios y a María, Jacinta quería convertir a las almas rescatándolas del infierno. El amor a Dios los devoraba. «Cuánto amo a nuestro Señor. A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quema». Obtuvo la gracia de ver los sufrimientos del Santo Padre que narró a su hermano y a su prima. Entonces unieron sus oraciones y elevaron insistentes plegarias por él, a la par que ofrecieron sacrificios. Los dos hermanos fueron testigos de hechos prodigiosos realizados por mediación de María, que se hizo eco en sus súplicas. Cuando veían que la atención recaía en ellos por haber sido agraciados con las visiones, actuaban con la misma sencillez y humildad de siempre, huyendo de la notoriedad. En concreto, Jacinta fue bendecida con apariciones de la Virgen, de la que no fueron testigos ni Francisco ni Lucía. Esta admiraba a su prima. La vio madurar después de haberse comprometido con María a ofrecer su vida y aficiones, como el baile que le agradaba de sobremanera por los pecadores. Antes se había dejado llevar por un carácter voluble y oscilante, que según fuesen las circunstancias se tornaba en gozo o en llanto. Cuando al paso de los años Lucía hizo memoria de estos acontecimientos, manifestó: «Jacinta fue, según me parecer, aquella a quien la Santísima Virgen comunicó con mayor abundancia de gracia, conocimiento de Dios y de la virtud. Tenía un porte siempre serio, modesto y amable, que parecería traslucir en todos sus actos una presencia de Dios propia de personas avanzadas ya en edad y de gran virtud. Ella era una niña, solo en años. Es admirable cómo captó el espíritu de oración y sacrificio que la Virgen nos recomendó. Conservó de ella una gran estima de santidad. Otra de las características de Jacinta fue su devoción por el Sagrado Corazón de Jesús, unida a la que sentía por María y una especial dirección por el Santo Padre, al que tenía presente en su ofrenda personal, y en las oraciones compartidas con su hermano y con su prima. La Virgen había advertido a Francisco y a Jacinta que sus vidas serían muy breves. Esta padeció mucho antes de morir por una llaga abierta en el pecho, producto de la pleuresia, que se infectó por falta de higiene. Sufro mucho, pero ofrezco todo por la conversión de los pecadores y para desagraviar al corazón inmaculado de María», confió a su prima Lucía. En una aparición, María le aseguró que vendría a buscarla. Voló a los brazos del Padre en un centro hospitalario de Lisboa, donde la llevaron casi in extremis, esperando que se recuperara. El 20 de febrero de 1920, a los 10 años de edad, ambos hermanos fueron trasladados al santuario de Fátima. Al abrir el sepulcro de Francisco, vieron que el rosario que colocaron sobre su pecho aparecía enredado en sus dedos. En cuanto a Jacinta, al trasladarla al santuario 15 años después de su muerte, constataron que su cuerpo estaba incorrupto. El 18 de abril de 1989, Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, declaró venerables a los dos hermanos. Y el 13 de mayo del 2000, en el transcurso de su visita a Fátima, los beatificó en la presencia de Lucía, la tercera vidente. Para el 13 de mayo del 2017, el Papa Francisco los canonizó. En santos y conversos, dos pequeñitos en edad, pero en grandeza de espiritualidad y santidad: Jacinta y Francisco Marto, estos videntes, estos pastorcitos. La rola que nos acompaña en esta ocasión se llama Adonai, en una colaboración de Atenas con Dave Moore. Vamos a escucharla, adelante. Adonai, Adonai, toda la tierra te canta. Adonai, Adonai,
En el chiste, una pareja y con pensamientos muy actuales decía, bueno, pues vamos a hacerlo a la inglesa, al 50 y 50. ¿Cómo el 50 y 50? No, más bien cada quien va a pagar lo que se come. Tú pediste algo más, tú vas a pagar lo que te comas. Damita linda, yo voy a pagar lo que me coma. Y así fue, y así fue. Ya es tarde, tomemos un taxi. Sí, pero lo vamos a hacer a la inglesa. Tú vas a pagar la mitad del taxi, yo también la mitad del transporte. Así debe ser lo justo. Bueno, dijo la mujer. Llegaron a la casa y viene la despedida. Bueno, ya me voy. Oye, espera, ¿no me vas a dar un beso? Y dice ella, claro que sí, pero te lo voy a dar a la inglesa. ¿Cómo a la inglesa? Tú te das un beso a ti mismo y yo me doy un beso a mí misma. En Curiosidades de la Iglesia Católica, no a la venganza. La experiencia más terrible para una mujer es ser violentada en su sexualidad. Sufre ira por no poder defenderse, vergüenza y frustración por ser utilizada como un simple objeto de placer. Esta aflicción afecta hasta el punto a la frustración, a la víctima y a su familia, que nace el deseo de venganza. Es lo que le pasó a Dina, hija de Jacob. Sus hermanos se vengaron contra Siquén, de tal forma que este episodio es una de las escenas más lamentables de la palabra. Jesús nos enseña con palabras y hechos que la venganza nunca es aceptable y que cuando nos hacen mal hay que responder con compasión, perdón y amor. Mateo 5, 38 al 48. Un crimen es una ofensa a la dignidad personal de alguien y clama justicia, pero nunca justifica la venganza, ni siquiera un ataque de esos u otra razón, nada lo justifica. Ya sabemos que es una ofensa muy grande, pero la defensa justa de los derechos humanos siempre debe estar orientada por los valores del Evangelio. Señor Dios, tú nos diste por medio de Jesús un ejemplo de que no debemos vengarnos. Ayúdanos a recibir tu palabra y a hacer la vida con todas sus exigencias radicales. En Curiosidades. Muchas gracias por estar con nosotros en este jueves sacerdotal. Un jueves muy especial porque hemos tenido una comida con el señor obispo festejando a todos los que cumplimos años en febrero. Gracias a todos mis queridos hermanos por compartir el pan y la sal. Fue una experiencia muy hermosa y maravillosa. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo, desde Santa Lucía, Tomatla, en la alcaldía de Azcapotzalco. Te mando un abrazo y bendición. Suscríbete, dale like y te pedimos también, si tienes una fuerte oración, petición por alguien, háznosla saber en los comentarios, escríbela por favor y la pondremos no solo aquí en el canal, en nuestra oración fuerte de este jubileo, en otro grupo de oración de WhatsApp y por supuesto también en las Santas Misas. Gracias.